Bienvenidos a nuestro canal. En el video de hoy exploraremos una de las historias más conmovedoras y misteriosas de la Biblia, la historia de Job. ¿Te has preguntado alguna vez por qué las personas buenas sufren? ¿O si el sufrimiento tiene un propósito en la vida? Job es el ejemplo perfecto de cómo la fe puede ser probada al extremo y, sin embargo, prevalecer. Si quieres entender más sobre el sufrimiento, la justicia divina y cómo mantener la fe en los momentos más oscuros, quédate con nosotros hasta el final. Asegúrate de suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte más historias bíblicas llenas de lecciones poderosas. Y no olvides darle me gusta si este contenido te resulta inspirador. Job era un hombre justo y devoto, conocido por su fe inquebrantable y su riqueza en todos los aspectos de la vida. Tenía una gran familia con 7 hijos y 3 hijas, además de miles de animales, tierras y riquezas. Vivía en una tierra llamada Uz, donde era respetado por su integridad y devoción a Dios. Pero la historia de Job no es solo acerca de su prosperidad, sino de lo que sucede cuando todo lo que tiene se lo arrebatan en un instante. Esta es una historia de prueba, fe, pérdida y finalmente restauración. ¿Qué harías tú si perdieras todo lo que tienes? Es una pregunta clave que abordaremos. Desde el principio, la historia de Job nos plantea una cuestión profunda. ¿Por qué le suceden cosas malas a las personas buenas? Job era conocido como un hombre intachable, que vivía de acuerdo con la voluntad de Dios, y no obstante, su vida se convierte en un campo de pruebas. Esto nos lleva a reflexionar sobre cómo manejamos el sufrimiento en nuestras propias vidas. A veces, la vida nos golpea sin razón aparente, y es en esos momentos cuando nuestra fe se pone a prueba de la manera más intensa. Lo que hace única la historia de Job es que Dios mismo permite que Satanás lo ponga a prueba. Satanás desafía a Dios diciendo que Job solo es fiel porque ha sido bendecido con riquezas y una vida cómoda. Con el permiso de Dios, Satanás destruye la vida de Job, arrebatándole sus bienes, su salud y su familia. Pero lo más interesante no es la prueba en sí, sino cómo reacciona Job. Él no maldice a Dios ni se rebela contra su destino, sino que acepta su sufrimiento con una humildad sorprendente. A lo largo de su sufrimiento, Job nunca pierde su fe. Aunque sus amigos intentan convencerlo de que debe haber hecho algo para merecer tal castigo, Job insiste en su inocencia. Este es un punto clave en la historia, ya que representa la lucha humana por entender el propósito detrás del sufrimiento. ¿Es un castigo? ¿Es una prueba? ¿O es simplemente una parte inevitable de la vida? Mientras más Job reflexiona sobre su situación, más comienza a cuestionar la justicia divina, pero nunca abandona su confianza en Dios. A través de sus diálogos con sus amigos y con Dios, Job nos enseña que el sufrimiento no siempre tiene una explicación lógica. A veces simplemente no entendemos los planes divinos. Lo que Job aprende, y lo que nosotros también podemos aprender de esta historia, es que Dios siempre tiene un propósito, aunque no siempre podamos verlo. El sufrimiento, aunque doloroso, puede ser una oportunidad para crecer en la fe y acercarnos más a Dios. Job se convierte en un símbolo de la resistencia y la devoción en medio de la adversidad. En esta primera parte, hemos introducido a Job y su contexto, pero lo que viene a continuación es aún más profundo: la conversación entre Dios, Satanás y Job. Veremos cómo Job reacciona cuando todo lo que tiene se lo arrebatan, y cómo sus amigos intentan buscar una explicación racional para su sufrimiento. Si te está gustando esta historia y quieres descubrir más sobre la fe inquebrantable de Job, asegúrate de seguir viendo el video. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y comparte este video con tus amigos para que también ellos puedan aprender de la historia de Job. Ahora nos adentramos en una de las partes más dramáticas de la historia de Job. Satanás, quien actúa como un acusador, se presenta ante Dios y desafía la integridad de Job.
Satanás argumenta que la devoción de Job no es genuina, que solo es fiel porque ha sido bendecido con abundancia. Dios, confiando en la fidelidad de Job, permite que Satanás lo ponga a prueba, pero con una condición: no puede quitarle la vida. Esta es una de las primeras veces en la Biblia que vemos cómo el sufrimiento puede ser una prueba de fe, y no necesariamente un castigo divino. Las pruebas de Job comienzan de forma devastadora. En un solo día, Job pierde todo lo que posee. Primero, un grupo de saqueadores roba su ganado y mata a sus sirvientes. Luego, un fuego del cielo destruye sus ovejas y pastores. Poco después, un viento poderoso derrumba la casa donde estaban sus hijos, matándolos a todos. Job pasa de ser un hombre próspero a quedar completamente despojado de todo en cuestión de horas. Sin embargo, en lugar de maldecir a Dios, Job cae al suelo en adoración diciendo: «El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor». Lo que más sorprende de la reacción de Job es su aceptación del sufrimiento. En medio de una pérdida tan inmensa, Job no cuestiona inmediatamente a Dios. Este es un ejemplo impactante de la humildad y la devoción de Job, pero también plantea una pregunta importante para nosotros. ¿Cómo reaccionamos cuando enfrentamos el dolor? ¿Tenemos la capacidad de confiar en que Dios tiene un propósito incluso en nuestras peores pruebas? La actitud de Job en este momento nos desafía a reflexionar sobre la naturaleza de nuestra propia fe. Pero las pruebas de Job no terminan ahí. Satanás no se detiene en la pérdida de bienes y familiares, sino que ataca la salud de Job. Le inflige llagas dolorosas por todo el cuerpo, dejándolo físicamente destruido. En este punto, la esposa de Job, desesperada por el sufrimiento de su esposo, lo insta a que maldiga a Dios y muera. Pero Job, una vez más, se niega a blasfemar. En lugar de maldecir a Dios, Job le responde a su esposa: ¿aceptaremos de Dios el bien y no aceptaremos el mal? Su fe sigue firme, a pesar de que todo a su alrededor parece desmoronarse. En este punto de la historia, aparecen tres amigos de Job: Elifaz, Bildad y Zofar. Al principio, llegan con la intención de consolarlo, y durante 7 días se sientan en silencio con él, acompañándolo en su dolor. Este gesto inicial de sus amigos es un símbolo de solidaridad, pero pronto las cosas cambian. Cuando comienzan a hablar, en lugar de ofrecer consuelo, acusan a Job de haber cometido algún pecado oculto que habría provocado la ira de Dios. Según ellos, nadie sufre tanto sin una razón válida, y deducen que Job debe estar ocultando algo. A medida que la conversación entre Job y sus amigos avanza, Job se enfrenta a la injusticia de sus acusaciones. Mantiene su inocencia, argumentando que no ha hecho nada que merezca tal castigo. Esta es una lucha interna que todos enfrentamos en algún momento. El deseo de entender por qué sufrimos, especialmente cuando creemos que hemos hecho todo bien. El diálogo entre Job y sus amigos revela una profunda incomprensión de la naturaleza del sufrimiento y la justicia divina. Job comienza a preguntarse si el sufrimiento puede ser una prueba, no un castigo, lo que es una revelación crucial en la narrativa. En esta parte de la historia hemos visto cómo Job mantiene su fe a pesar de las pruebas devastadoras. Pero su sufrimiento no termina aquí. A medida que avanzamos, veremos cómo Job comienza a cuestionar la justicia de Dios y cómo, a pesar de todo, nunca pierde la esperanza. Si esta historia te ha hecho reflexionar sobre tu propia fe y el sufrimiento en la vida, no olvides darle me gusta al video y suscribirte al canal para más contenido edificante. Comparte esta historia con tus amigos y sigamos descubriendo juntos las lecciones de la Biblia. Después de haber escuchado las acusaciones de sus amigos y haber reflexionado sobre su propio sufrimiento, Job comienza a expresar su dolor de una manera más abierta. Job no solo está sufriendo físicamente debido a las llagas en su cuerpo, sino también emocional y espiritualmente. Se siente completamente abandonado, tanto por su familia como por Dios. En este momento,
Job pronuncia un lamento profundo, deseando no haber nacido jamás. Este lamento refleja el abismo emocional en el que se encuentra, algo con lo que muchos pueden identificarse cuando enfrentan pérdidas o sufrimientos extremos. A lo largo de su lamento, Job no deja de expresar su deseo de entender por qué está sufriendo. Su necesidad de respuestas lo lleva a cuestionar el orden de las cosas y, en particular, la justicia de Dios. Job pregunta, ¿por qué los malvados prosperan mientras los justos sufren? Esta es una pregunta universal que todos hemos planteado en algún momento de nuestras vidas. Job no está negando la existencia de Dios, pero está pidiendo una explicación que le permita entender su dolor. Esta es una parte clave de la historia porque nos muestra que, aunque la fe de Job es firme, sus dudas también son humanas y comprensibles. Mientras Job continúa lamentando su situación, sus amigos siguen insistiendo en que debe haber pecado para merecer tanto sufrimiento. A los ojos de sus amigos, la justicia divina es clara. El sufrimiento es siempre consecuencia del pecado. Pero Job no puede aceptar esta explicación porque sabe en su corazón que ha sido fiel a Dios. Este conflicto interno entre su experiencia personal y las ideas tradicionales de justicia divina es lo que lleva a Job a un punto de quiebre. En este momento comienza a cuestionar no solo su sufrimiento, sino también la naturaleza del mundo en el que vive. En medio de su desesperación, Job expresa el deseo de tener un mediador, alguien que pueda interceder por él ante Dios. Job siente que su sufrimiento es injusto, pero también sabe que no puede enfrentarse a Dios directamente. Esta petición de un mediador es uno de los puntos más importantes de la historia, ya que anticipa la necesidad de un intercesor entre Dios y los humanos, algo que más tarde se cumplirá con la venida de Jesucristo. En cierto sentido, el clamor de Job es un clamor por redención, una redención que solo puede venir a través de una intervención divina. A lo largo de estos capítulos de lamento y diálogo, vemos a un Job vulnerable, pero también lleno de una esperanza silenciosa. Aunque se enfrenta al abismo de la desesperación, Job nunca maldice a Dios. Sí, cuestiona y pide respuestas, pero nunca abandona su fe en que, de alguna manera, Dios debe tener un plan. Esta es una lección profunda para todos nosotros. En los momentos más oscuros de nuestras vidas, cuando parece que todo se ha perdido, todavía podemos aferrarnos a la esperanza de que Dios tiene el control, incluso cuando no entendemos su propósito. Finalmente, la conversación entre Job y sus amigos revela una tensión entre dos puntos de vista. La visión tradicional de que el sufrimiento es siempre una señal de juicio divino y la creciente comprensión de Job de que el sufrimiento puede ser más complejo. Job no puede aceptar la idea de que su dolor es solo un castigo, lo que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias experiencias con el sufrimiento. A veces, no hay una explicación clara, y tal vez, como Job, tenemos que aprender a confiar en que Dios tiene un plan más grande que no siempre podemos ver. A medida que avanzamos en esta historia, veremos cómo Dios finalmente responde a las preguntas de Job, pero no de la manera que él esperaba. Si esta parte de la historia te ha resonado de alguna manera, asegúrate de seguir viendo para descubrir cómo Job encuentra respuestas, y si aún no lo has hecho, suscríbete y activa la campanita para no perderte la próxima parte. Comparte este video con tus amigos para que también ellos puedan reflexionar sobre el misterio del sufrimiento y la fe. Llegamos al punto culminante de la historia. Dios finalmente responde a Job. Sin embargo, su respuesta no es lo que Job, ni nosotros como lectores, podríamos haber esperado. Dios no ofrece una explicación detallada de por qué Job ha sufrido. En lugar de eso, le habla desde un torbellino y le recuerda la vastedad y el poder de la creación. A través de una serie de preguntas retóricas, Dios desafía a Job a considerar si realmente puede entender los misterios del universo. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra?, le pregunta Dios. Esta respuesta no es una explicación directa del sufrimiento de Job, pero pone en perspectiva la grandeza de Dios
frente a las limitaciones humanas. Las palabras de Dios revelan una verdad profunda. Hay cosas que están más allá de nuestra comprensión. Aunque Job ha sido fiel y busca respuestas, Dios le muestra que no todo tiene una explicación que los humanos puedan entender. Esto no significa que el sufrimiento de Job no tenga sentido, sino que el propósito de Dios es mucho más grande de lo que podemos imaginar. En esta respuesta, Dios no minimiza el dolor de Job, pero le recuerda que su lugar en el universo es solo una pequeña parte de un plan mucho más amplio. La reacción de Job ante la respuesta de Dios es de humildad y arrepentimiento. Job se da cuenta de que ha estado intentando entender algo que está más allá de su capacidad. Dice: yo hablaba de cosas que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que no conocía. Aunque no recibe las respuestas directas que buscaba, Job encuentra paz en reconocer la grandeza de Dios y su propio lugar en el cosmos. Esta es una lección poderosa para todos nosotros. A veces, lo que necesitamos no son explicaciones, sino la humildad de aceptar que no siempre comprenderemos el plan de Dios. En lugar de una explicación detallada, Dios le da a Job una visión de su poder y sabiduría en la creación. A través de las imágenes de la naturaleza, como el control sobre los mares, los animales salvajes y las estrellas, Dios le muestra a Job que su comprensión va más allá de lo que cualquier ser humano puede entender. Al final, la respuesta de Dios no es sobre el porqué del sufrimiento, sino sobre la grandeza y soberanía de Dios sobre todas las cosas. Esto nos invita a confiar en su plan, incluso cuando no podemos ver el cuadro completo. Aunque Dios no ofrece una explicación directa del sufrimiento de Job, su respuesta le da a Job una nueva perspectiva sobre su situación. Job se da cuenta de que no necesita entender todos los detalles para confiar en Dios. Esta es una de las lecciones más profundas de la historia. Nuestra fe no se basa en entender completamente el plan de Dios, sino en confiar en que Él tiene el control, incluso cuando no lo podemos ver. Job, a pesar de todo su sufrimiento, nunca dejó de creer en la bondad y justicia de Dios, y al final, esa fe es lo que lo sostiene. Después de su diálogo con Dios, Job se arrepiente de haber dudado de la justicia divina, aunque nunca llegó a maldecir a Dios. Dios, por su parte, lo restaura completamente. Job recibe el doble de todo lo que había perdido: nuevas riquezas, una nueva familia y más bendiciones que antes. Este acto de restauración no es solo un final feliz, sino una señal de que Dios siempre tiene el poder de redimir nuestras situaciones, sin importar cuán oscuras parezcan. La historia de Job no es solo sobre sufrimiento, sino sobre el poder de la restauración y la redención. La restauración de Job nos enseña que Dios siempre tiene la capacidad de traer nueva vida a nuestras situaciones de dolor. A veces, cuando atravesamos tiempos difíciles, es difícil ver la luz al final del túnel. Sin embargo, la historia de Job nos muestra que Dios nunca nos olvida, incluso en los momentos más oscuros. Lo que Dios hizo por Job es una promesa de lo que puede hacer en nuestras vidas: restaurarnos, darnos una nueva esperanza y llenarnos de bendiciones, incluso después de la tormenta más fuerte. Es importante notar que, aunque Job recibe el doble de todo lo que había perdido, no solo se trata de una recompensa material. El verdadero premio para Job fue la renovación de su relación con Dios. A lo largo de su sufrimiento, Job aprendió a conocer a Dios de una manera más profunda y cercana. Su fe se fortaleció y su confianza en el plan divino fue renovada. Esta es la verdadera recompensa de la fe: un entendimiento más profundo del amor y la sabiduría de Dios. Las bendiciones materiales son un reflejo de la gracia de Dios, pero la bendición más grande es su presencia en nuestras vidas. Al final de la historia, Job también perdona a sus amigos, quienes lo habían acusado erróneamente de haber pecado. Dios les pide a los amigos de Job que ofrezcan sacrificios y que Job interceda por ellos. Esto muestra la importancia del perdón
y de la reconciliación en la restauración completa. Job no guarda rencor hacia sus amigos, y su intercesión por ellos es un acto de compasión que también refleja la misericordia de Dios. Esta parte de la historia nos enseña que el perdón es una parte fundamental de la redención y que debemos estar dispuestos a perdonar, incluso cuando hemos sido heridos. La restauración de Job también es una lección sobre la paciencia. Aunque Job fue restaurado, este proceso no fue instantáneo. Pasó por un largo periodo de sufrimiento antes de que Dios interviniera y le devolviera todo. Esto nos enseña que a veces la restauración no llega de inmediato y debemos aprender a esperar en Dios con fe y paciencia. La fe de Job no vaciló, incluso cuando no podía ver el final de su dolor, y esto es lo que finalmente lo llevó a recibir las bendiciones de Dios. La paciencia y la perseverancia en la fe son esenciales para recibir la redención. La historia de Job termina con una nota de esperanza. A pesar de todo lo que perdió, Job vivió muchos años más, disfrutando de la compañía de sus hijos y nietos. Esto nos recuerda que, incluso cuando todo parece perdido, Dios puede renovar nuestras vidas de maneras que nunca imaginamos. Job vivió una vida plena y feliz después de su sufrimiento, y esto es una promesa para todos nosotros. Dios tiene un plan de bendiciones para nuestras vidas, incluso cuando atravesamos temporadas difíciles. En resumen, la historia de Job es un poderoso recordatorio de que el sufrimiento no tiene la última palabra. A través de la fe, la paciencia y la confianza en Dios, podemos ser restaurados y recibir bendiciones más allá de lo que podemos imaginar. Si esta historia ha tocado tu corazón, te invito a que compartas este video con tus seres queridos para que también puedan encontrar esperanza en la historia de Job. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir más enseñanzas sobre la palabra de Dios. Y no te vayas sin dejar un comentario compartiendo lo que has aprendido hoy. Después del intenso diálogo entre Dios y Job, llegamos a la conclusión de esta historia extraordinaria con un acto de restauración. Dios no solo devuelve a Job lo que había perdido, sino que lo bendice con el doble de lo que tenía antes. Job recibe el doble de ganado, nuevas riquezas y una nueva familia, con 7 hijos y 3 hijas. Este final no solo marca la restauración de Job, sino también la confirmación de su fe inquebrantable en Dios. La restauración de Job no significa que sus sufrimientos fueron en vano, sino que Dios puede redimir cualquier situación, no importa cuán desesperada parezca. La restauración de Job nos enseña que Dios siempre tiene la capacidad de traer nueva vida a nuestras situaciones de dolor. Incluso cuando todo parece perdido, Dios puede renovarnos de formas que no imaginamos. La vida plena y feliz que Job vivió después de su sufrimiento nos recuerda que Dios tiene un plan de bendiciones para nuestras vidas, incluso en los tiempos difíciles. A veces, nuestra fe se prueba en el dolor, pero siempre hay esperanza de restauración. La restauración de Job también es una lección sobre la paciencia. Aunque fue restaurado, Job pasó por un largo periodo de sufrimiento antes de que Dios interviniera. Esto nos enseña que a veces la restauración no llega de inmediato y debemos aprender a esperar en Dios con fe y paciencia. La fe de Job no vaciló y al final, esa perseverancia lo llevó a recibir las bendiciones de Dios. La paciencia es esencial para recibir la redención. Es importante notar que, aunque Job recibe el doble de todo lo que había perdido, no solo se trata de una recompensa material. El verdadero premio para Job fue la renovación de su relación con Dios. A lo largo de su sufrimiento, Job aprendió a conocer a Dios de una manera más profunda y cercana. Su fe se fortaleció y su confianza en el plan divino fue renovada. Esta es la verdadera recompensa de la fe, un entendimiento más profundo del amor y la sabiduría de Dios. Las bendiciones materiales son un reflejo de la gracia de Dios, pero la bendición más grande
es su presencia en nuestras vidas. Al final de la historia, Job también perdona a sus amigos, quienes lo habían acusado erróneamente de haber pecado. Dios les pide a los amigos de Job que ofrezcan sacrificios y que Job interceda por ellos. Esto muestra la importancia del perdón y de la reconciliación en la restauración completa. Job no guarda rencor hacia sus amigos, y su intercesión por ellos es un acto de compasión que también refleja la misericordia de Dios. Esta parte de la historia nos enseña que el perdón es una parte fundamental de la redención y que debemos estar dispuestos a perdonar, incluso cuando hemos sido heridos. La restauración de Job también es una lección sobre la paciencia. Aunque Job fue restaurado, este proceso no fue instantáneo. Pasó por un largo periodo de sufrimiento antes de que Dios interviniera y le devolviera todo. Esto nos enseña que a veces la restauración no llega de inmediato y debemos aprender a esperar en Dios con fe y paciencia. La fe de Job no vaciló, incluso cuando no podía ver el final de su dolor, y esto es lo que finalmente lo llevó a recibir las bendiciones de Dios. La paciencia y la perseverancia en la fe son esenciales para recibir la redención. La historia de Job termina con una nota de esperanza. A pesar de todo lo que perdió, Job vivió muchos años más, disfrutando de la compañía de sus hijos y nietos. Esto nos recuerda que, incluso cuando todo parece perdido, Dios puede renovar nuestras vidas de maneras que nunca imaginamos. Job vivió una vida plena y feliz después de su sufrimiento. Y esto es una promesa para todos nosotros. Dios tiene un plan de bendiciones para nuestras vidas, incluso cuando atravesamos temporadas difíciles. En resumen, la historia de Job es un poderoso recordatorio de que el sufrimiento no tiene la última palabra. A través de la fe, la paciencia y la confianza en Dios, podemos ser restaurados y recibir bendiciones más allá de lo que podemos imaginar. Si esta historia ha tocado tu corazón, te invito a que compartas este video con tus seres queridos para que también puedan encontrar esperanza en la historia de Job. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir más enseñanzas sobre la palabra de Dios. Y no te vayas sin dejar un comentario compartiendo lo que has aprendido hoy. Después del intenso diálogo entre Dios y Job, llegamos a la conclusión de esta historia extraordinaria, con un acto de restauración. Dios no solo devuelve a Job lo que había perdido, sino que lo bendice con el doble de lo que tenía antes. Job recibe el doble de ganado, nuevas riquezas y una nueva familia, con 7 hijos y 3 hijas. Este final no solo marca la restauración de Job, sino también la confirmación de su fe inquebrantable en Dios. La restauración de Job no significa que sus sufrimientos fueron en vano, sino que Dios puede redimir cualquier situación, no importa cuán desesperada parezca. La restauración de Job nos enseña que Dios siempre tiene la capacidad de traer nueva vida a nuestras situaciones de dolor. Incluso cuando todo parece perdido, Dios puede renovarnos de formas que no imaginamos. La vida plena y feliz que Job vivió después de su sufrimiento nos recuerda que Dios tiene un plan de bendiciones para nuestras vidas, incluso en los tiempos difíciles. A veces, nuestra fe se prueba en el dolor, pero siempre hay esperanza de restauración. La restauración de Job también es una lección sobre la paciencia. Aunque fue restaurado, Job pasó por un largo periodo de sufrimiento antes de que Dios interviniera. Esto nos enseña que a veces la restauración no llega de inmediato y debemos aprender a esperar en Dios con fe y paciencia. La fe de Job no vaciló y al final, esa perseverancia lo llevó a recibir las bendiciones de Dios. La paciencia es esencial para recibir la redención. Es importante notar que, aunque Job recibe el doble de todo lo que había perdido, no solo se trata de una recompensa material. El verdadero premio para Job fue la renovación de su relación con Dios. A lo largo de su sufrimiento, Job aprendió a conocer a Dios de una manera más profunda y cercana.
su fe se fortaleció y su confianza en el plan divino fue renovada. Esta es la verdadera recompensa de la fe, un entendimiento más profundo del amor y la sabiduría de Dios. Las bendiciones materiales son un reflejo de la gracia de Dios, pero la bendición más grande es su presencia en nuestras vidas. Al final de la historia, Job también perdona a sus amigos, quienes lo habían acusado erróneamente de haber pecado. Dios les pide a los amigos de Job que ofrezcan sacrificios y que Job interceda por ellos. Esto muestra la importancia del perdón y de la reconciliación en la restauración completa. Job no guarda rencor hacia sus amigos, y su intercesión por ellos es un acto de compasión que también refleja la misericordia de Dios. Esta parte de la historia nos enseña que el perdón es una parte fundamental de la redención, y que debemos estar dispuestos a perdonar, incluso cuando hemos sido heridos. La restauración de Job también es una lección sobre la paciencia. Aunque Job fue restaurado, este proceso no fue instantáneo. Pasó por un largo periodo de sufrimiento antes de que Dios interviniera y le devolviera todo. Esto nos enseña que a veces la restauración no llega de inmediato y debemos aprender a esperar en Dios con fe y paciencia. La fe de Job no vaciló, incluso cuando no podía ver el final de su dolor, y esto es lo que finalmente lo llevó a recibir las bendiciones de Dios. La paciencia y la perseverancia en la fe son esenciales para recibir la redención. La historia de Job termina con una nota de esperanza. A pesar de todo lo que perdió, Job vivió muchos años más, disfrutando de la compañía de sus hijos y nietos. Esto nos recuerda que, incluso cuando todo parece perdido, Dios puede renovar nuestras vidas de maneras que nunca imaginamos. Job vivió una vida plena y feliz después de su sufrimiento, y esto es una promesa para todos nosotros. Dios tiene un plan de bendiciones para nuestras vidas, incluso cuando atravesamos temporadas difíciles. En resumen, la historia de Job es un poderoso recordatorio de que el sufrimiento no tiene la última palabra. A través de la fe, la paciencia y la confianza en Dios, podemos ser restaurados y recibir bendiciones más allá de lo que podemos imaginar. Si esta historia ha tocado tu corazón, te invito a que compartas este video con tus seres queridos para que también puedan encontrar esperanza en la historia de Job. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir más enseñanzas sobre la palabra de Dios. Y no te vayas sin dejar un comentario compartiendo lo que has aprendido hoy. Después del intenso diálogo entre Dios y Job, llegamos a la conclusión de esta historia extraordinaria con un acto de restauración. Dios no solo devuelve a Job lo que había perdido, sino que lo bendice con el doble de lo que tenía antes. Job recibe el doble de ganado, nuevas riquezas y una nueva familia, con 7 hijos y 3 hijas. Este final no solo marca la restauración de Job, sino también la confirmación de su fe inquebrantable en Dios. La restauración de Job no significa que sus sufrimientos fueron en vano, sino que Dios puede redimir cualquier situación, no importa cuán desesperada parezca.